Continuando el estudio sobre qué es lo que ocurre después que el cuerpo físico termina su etapa, su funcionamiento como instrumento del espíritu aquí en la tierra. Ya hemos visto que en el momento de la última exhalación se rompe la conexión del cordón plateado en el corazón y el átomo simiente se encuentra precisamente allí, en el ventrículo izquierdo, y de que en ese momento empieza un proceso de retrospección que se llama el panorama de la vida. Aquí solo para precisar, los que han podido investigar esto incluso llegan a visualizar que ese átomo simiente es extraído del corazón por el nervio vago y que sube y es precisamente aquí atrás en la cabeza donde se encuentra la unión de los parietales con el occipital. Se hace un triángulo ahí entre los tres huesos. Hay una fisura ahí que puede coincidir con el remolino que tenemos en la cabeza, en el cabello. Y por allí sale en forma espiral el átomo simiente, o es extraído junto con el cuerpo vital y los demás vehículos. Hemos visto que este cuerpo pues necesita dejarse con cierta tranquilidad para que el proceso de revisión pueda hacerse en un estado de paz. Es lo que debe reinar en el momento de lo que llamamos la velación. Y aquí pueden surgir preguntas sobre cuál es el mejor método para poder tratar este vehículo, qué hacer con el cuerpo físico. En muchos lugares lo tradicional es enterrarlo. El entierro, pues es colocarlo en la tierra, lo dice la palabra, porque hay las condiciones para ello. Hay lugares donde no es posible hacer esto, donde el terreno es solo piedra, roca, o está congelado. Entonces no hay manera de hacerlo, no tendría sentido. Pero donde es posible, pues se entierra y lleva un proceso de putrefacción, de descomposición. Y claro, en algunos lugares ya son tantos que se viene la necesidad de cuando existe otro familiar que fallece, pues se tienen que extraer familiares que fallecieron hace algunos años y pues para poder usar el mismo lugar. En eh, en algunas ciudades del planeta ya se puede decir que hay sobrepoblación de cadáveres. No se puede ya hacer esto. Entonces, existe la opción de la cremación. Y eso es lo que últimamente se ha utilizado mayormente. El quemar el cuerpo, que hace que en aproximadamente 24 horas quede convertido a cenizas. Y las cenizas se pueden entregar a la tierra, se pueden llevar al mar, etcétera. Ya no importa qué se haga con ellas. Es ceniza, es polvo. De manera que se ha considerado incluso que es un método más higiénico desde muchos aspectos. Desde el punto de vista físico, porque no tiene que pasar por ese proceso lento en el que las bacterias, gusanos y todos los seres vivos que aprovechan esa materia orgánica, esa proteína, pues viven de ella durante un cierto tiempo, que se le llama la putrefacción, y que en algunos lugares puede llevar incluso a cierta contaminación, porque está conectado cerca la fuente de algún río, algún lago, etcétera. De manera que puede surgir la inquietud de si esto afecta o no el proceso
que está sucediendo en la persona fallecida, en su conciencia. Y sobre ello hay que precisar lo siguiente. Si nosotros respetamos el tiempo que ya vimos de la revisión del panorama, no hay, no hay por qué inquietarse o pensar que pudiera afectarle. Porque es cierto, el panorama es a través del cuerpo vital que se está revisando. Y cuando uno quema el cuerpo vital hecho de éter también se desintegra. Y entonces el panorama desaparecería. Si una persona es cremada antes de terminar el panorama retrospectivo, deja de percibir el panorama y se pierde. Momentáneamente ya no tiene acceso a ese panorama. Entonces, lo recomendable es que se deje mínimo 24 horas. Y si se puede ser 48 horas, pues todavía mejor. Pero entre 24 y 48 horas sería lo ideal. En algunos lugares, pues sí pueden dejarlo 3 días. Como ya mencionamos, algunos necesitan hasta 3 días y medio. Y tal vez otros con 12 horas o menos ya han revisado su panorama porque su vitalidad no les da para más. Pero teniendo en cuenta esto, se recomienda que se utilice el método de la cremación. Desde el punto de vista de lo que podría suceder como benéfico para todas aquellas almas que han muerto en un estado que se llama especial, los casos especiales. Murieron en algún accidente, siendo jóvenes, teniendo muchos proyectos por realizar, muchos pendientes por cumplir, una familia, etcétera. Pues entonces, esto es como cuando alguien no ha hecho todo lo que se propuso hacer en un día. Y entonces llega la noche y no puede conciliar el sueño porque está piensa y piensa en todos aquellos pendientes que no alcanzó a realizar. Igualmente, cuando una persona llega al fin de su vida, si hubiere muchos pendientes, en este caso estoy hablando de un caso especial, una persona joven, con muchos proyectos por realizar. Entonces, tiene una necesidad por realizarlo. El deseo no se encuentra en el cuerpo, el deseo proviene del alma, está en el cuerpo astral. De manera que cuando el cuerpo físico deja de funcionar, los deseos continúan. Uno ya no siente hambre, porque eso pertenece al cuerpo físico. No hay sed, uno ya no ve, ya no oye, ya no siente dolor físico. Pero lo que está en el alma continúa. De tal manera que, tal y como una persona antes de dar su última exhalación, tal como sentía emocionalmente, lo que deseaba, lo que pensaba, eso continúa. Exactamente igual, incluso hasta más intenso se puede percibir, se puede sentir, porque ya no está el cuerpo físico que amortigue este sentimiento. Entonces, cuando se trata de personas que incluso han perdido la vida y son jóvenes, pero ha sido de manera violenta, por asesinato. Muchas veces dentro permanece en el alma un deseo de venganza. Y este puede ser tan intenso que sí tenga sentido pensar en esto de la cremación para beneficio de esos seres. Porque cuando se entierra el cuerpo físico, el cuerpo vital permanece flotando allí encima de la tumba y se desintegra gradualmente en la medida que se desintegra el cuerpo físico. De tal manera que puede durar 1 año, 2 años. Entonces el cuerpo vital se va desintegrando gradualmente. Es una energía que está allí.
el alma realmente ya no está allí, ya pasó al siguiente nivel, al siguiente plano, que es el mundo astral. Pero allí está el cuerpo físico, que es un cadáver con materia química, y el cuerpo etéreo, el cuerpo vital, que es también un cadáver y que se va a desintegrar al mismo tiempo que el físico. Pero todavía es una energía, por eso es de que el cuerpo físico sirve para miles y millones de otros seres de comida y se alimentan de ello por mucho tiempo. Igualmente el cuerpo vital puede servir de tentación para ciertas fuerzas. Y en este caso, los deseos intensos de venganza de una persona joven que murió en esas condiciones violentas pueden hacer que se envuelva en el cuerpo vital que todavía está allí, donde está el cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico se convierte en un punto de apoyo que atrae al ser todavía hacia la tierra. Y entonces le impide continuar su proceso de manera natural hacia los planos superiores. Pues eso puede prolongar su presencia aquí. Incluso a través de envolverse con este cuerpo vital, tener la capacidad de acercarse y sugerir a los amigos con los cuales él vivía, sugerirles la venganza, que cometan ciertos actos, sobre todo personas con voluntad débil. Hay momentos en la vida en que una persona tiene cierta forma de vivir cometiendo actos ilícitos, inmorales, poco éticos, y si lo repite, está creando a través del deseo de dañar, el deseo de ofender, está creando elementales. Es una fuerza que quiere ser alimentada, sobre todo porque se repite continuamente, todos los días. De cierta manera que cuando quieren cambiar de forma de vivir y ya no quieren hacer lo mismo, se sienten tentados a seguirlo haciendo. Lo mismo sucede cuando alguien toma una sustancia y adquiere el vicio. El deseo repetido llega un momento en que genera esta fuerza y por eso no es fácil librarse porque este elemental creado quiere seguir siendo alimentado a través de la satisfacción del deseo. De manera que, volviendo a lo que estoy explicando, cuando una persona está todavía metido en este tipo de acciones, pues es fácilmente sugerido una idea a través del que ya falleció, de que actúe de cierta manera para que se realice la venganza. Y como hay un nexo entre ellos, pues es fácil que lo puedan percibir. Sobre todo si existe un punto de apoyo físico, que es el cuerpo enterrado. Es por eso que se recomienda de manera general cremar todos los cuerpos. Ahora, por cuestión de salud, ¿no? Por medidas sanitarias, se ha sugerido que incluso se cremen los cuerpos físicos inmediatamente al salir del hospital. Pero bueno, será un tema para seguir profundizando sobre las consecuencias de ello que veremos en el siguiente estudio. De manera que después de haberse revisado todo el panorama, se rompe la conexión del cordón plateado, además de haberse roto ya en el corazón, se va a romper en el plexo solar. Es cuando se dice realmente que aparece la muerte totalmente y la despedida del mundo físico. Porque mientras estuvo la conexión en el plexo solar con el cordón plateado, la persona ya falleció físicamente, pero hay cierta conexión con el mundo físico todavía, porque no se ha roto esa otra conexión, donde se encuentra el átomo simiente del cuerpo vital. Entonces, cuando termina el panorama, se rompe también acá, en el plexo solar, y es cuando el cuerpo astral
y el vehículo del yo, que es la mente, pasan al siguiente nivel, que es el mundo astral. Así como cuando nosotros dormimos, nosotros nos desconectamos del mundo físico y tenemos experiencias y tenemos un estado de conciencia que ya hemos llamado soñar. Nosotros estamos ingresando al mundo astral. En antroposofía se le llama el mundo de la imaginación, porque se manifiesta a través de luz, imágenes, formas constantemente cambiantes, donde están los sentimientos, los deseos, las emociones. De manera que al ingresar a ese siguiente nivel, que es el mundo astral, ese panorama que se ha revisado a nivel etéreo y que se vio como una película, ahora vuelve a desplegarse. Pero como estamos en el mundo de los sentimientos, se va a sentir lo que suceda en el mundo astral al estar revisando este panorama. Y entonces, en las escenas que aparezcan, que van a ser primero las que corresponden a las regiones inferiores del mundo astral, van a verse las escenas y se va a sentir lo que se vivió. No solo se va a ver, se va a sentir. Y es entonces que si uno ha tenido en esa escena una situación con otra persona y le hemos producido dolor, sobre todo personas cercanas, personas queridas, que son con las que hemos tenido pues, la convivencia cotidiana. Si hemos causado sufrimiento, dolor, un sentimiento que le causó incomodidad, tristeza, miedo, cualquier sentimiento que haya percibido, nosotros lo vamos a vivir, o mejor dicho, revivir en nosotros, lo vamos a experimentar. Y esto no tiene ninguna connotación de castigo, porque claro, se puede conectar con concepciones religiosas, donde a los buenos se les apremia y a los malos se les castiga. No, simplemente por la ley de consecuencia que nosotros revisamos todo lo que ha sucedido con nuestra vida aquí en relación con los demás, de manera que tiene la gran sabiduría de hacernos hacer conscientes, de hacernos conscientes, mejor dicho, de lo que nuestros actos, palabras, acciones o incluso omisión hayan causado en los demás. Esto nos permite saber qué fue correcto y qué fue incorrecto. Y en esto ha habido tradicionalmente muchas leyendas que se han convertido incluso en mitos, y hasta se han hecho películas de esto, cuentos, etcétera, pero que hemos escuchado a través de la religión como un proceso de purga. Por eso se le llama el purgatorio. A toda esta etapa en la que se va a revisar en el mundo astral lo que vivimos en la tierra y que causó sufrimiento, dolor a los demás, se le llama el purgatorio, porque nosotros parece que sufrimos una purga, pero en realidad lo que estamos haciendo es conciencia. Todo lo que está grabado allí y que no éramos conscientes de ello, pues lo hacemos consciente. Y la finalidad es que lo grabemos en nuestra alma para llevárnoslo y nos sirva para darnos cuenta en futuras oportunidades de no hacer lo mismo, aquello que consideramos incorrecto. Si nosotros durante la vida, durante la etapa desde el nacimiento a la muerte, nos hacemos conscientes de nuestras acciones, plenamente conscientes, estas no están grabadas en el subconsciente, esas están en el consciente.
No necesitamos llevarlas al panorama de la vida, porque el panorama es en realidad las escenas que están grabadas en el subconsciente. Entonces, si yo en vida me doy cuenta que he actuado mal y yo lo reconozco y me propongo no volver a actuar así, y claro, es un sentimiento de remordimiento, me siento mal por ello. Incluso voy con la persona que ha sido afectada por ello y le pido disculpas desde el corazón. Si yo hago ese acto de reconocimiento de mi falta y me propongo profundamente, me hago el propósito de cambiar esa actitud, esto tiene un efecto depurador, un efecto de limpieza. Yo ya estoy haciendo conciencia de algo, entonces se borra de lo que está grabado y que se pueda presentar después en el panorama. Es porque lo hemos sacado del subconsciente y lo hemos hecho consciente. Esto se le llama en religión, sobre todo en el catolicismo, el perdón de los pecados, el reconocimiento de la falta que se confiesa, que puede ser a sí mismo o puede ser en este caso a un sacerdote. Y esto, a través del propósito de no volver a cometerlo, tiene la finalidad de borrarlo. A esto se le llama el perdón. No se tiene que revisar después de morir. Si una persona teóricamente ha revisado todas las acciones de su vida porque practicó meditación, sobre todo antes de dormir, la meditación retrospectiva que se recomienda por la ciencia espiritual es el hecho de que antes de dormir nos pongamos a revisar el panorama del día, hacia atrás, con los últimos eventos que vivimos en la tarde, a mediodía, en la mañana, y entonces darnos cuenta qué pensamos, qué dijimos, con quién hablamos, qué no hicimos que debimos hacer, etcétera. Y allí darnos cuenta, hacer consciente de qué actitudes podríamos cambiar o mejorar. Si hiciéramos esto todos los días y teóricamente hubiera alguien que lo ha hecho siempre, pues no tendría por qué pasar por el purgatorio, por esta etapa en las regiones inferiores del mundo astral, que repito, tiene la única finalidad de depuración y de hacer conciencia. De manera que el cuerpo astral también se tiene que abandonar. Pero mientras está en el mundo astral, está sirviendo para que uno haga esa revisión y poder llevarse sus experiencias. En vida, el cuerpo astral hemos dicho que es un ovoide luminoso, que dependiendo de las cualidades anímicas puede ser muy amplio, puede ser más angosto y también de colores más brillantes o más opacos. Cuando uno duerme, esto se separa del cuerpo físico y queda como si estuviera flotando. En realidad está conectado con el cosmos. Pero si quisiéramos ubicarlo en el espacio, pues está encima del cuerpo físico cuando está dormido en la cama. Pero cuando morimos, el cuerpo astral adquiere la forma del cuerpo físico, porque es lo que tenemos en la memoria de nosotros. Entonces, el cuerpo astral ahora es el vehículo de la conciencia. De manera que si alguien nos quisiera ver después de morir y preguntara, ¿cómo te voy a reconocer? Pues en esa parte llamada el plano astral, los seres humanos se ven exactamente igual que cuando estaban aquí en la Tierra. Incluso pudiera percibírseles con la ropa preferida que usaban. Eso es creado por la mente. De manera que la diferencia se encuentra es de que durante la vida, las partículas más burdas están en el centro cuando estamos en vida y las más finas están conectadas con la periferia. Esto refiriéndose a sensaciones, deseos, sentimientos, emociones, que pueden ser groseros o pueden ser refinados. Después de morir, esto se invierte, porque la idea es que el cuerpo astral también tiene que desintegrarse.
Entonces, para poder hacer la revisión, los elementales nos van a ayudar, que hemos creado. Y entonces, el hecho de que se coloque en la periferia la materia más grosera, que se va a ir desintegrando gradualmente de la periferia hacia el centro. Entonces, en la periferia se encuentra toda la materia más densa del cuerpo astral, que es vehículo de lo más grosero de nuestros sentimientos y emociones que tuvimos durante la vida. Y es allí que se hace la primera parte de la revisión, que es aquello que creó o nos llevó a situaciones en las que provocamos sufrimiento a los demás. Hay una segunda etapa en el mundo astral que es a que corresponde a las regiones superiores. Cuando ya se ha depurado la parte grotesca, grosera, densa del cuerpo astral, pues queda la parte más refinada, que todo ser humano tiene. No hay un ser humano que solo tenga aspectos negativos, malos, groseros. Tiene cierta parte noble, buena, refinada. De manera que se pasa a la parte superior y entonces el panorama vuelve a desplegarse, revisándolo igual hacia atrás, pero ahora se van a revisar todas aquellas escenas en las que nosotros servimos al mundo, servimos a los demás, expresamos nuestro amor, nuestro cariño. Y esto, claro, despertó gratitud en los seres que nos rodean. Y también los demás hacia nosotros hicieron favores, etcétera. Todas estas escenas, pues en conjunto, es lo que hacen que uno viva eso que se ha descrito como cielo después de morir. La dicha, la felicidad que experimenta no se puede describir en palabras que están diseñadas para las experiencias de la tierra. Se dice, pues se entra al cielo, al primer cielo, que es el subplano superior del mundo astral. Porque ya estamos depurando la parte grosera primero en el purgatorio y ahora ha quedado la parte refinada. Entonces, esto va a reafirmar las virtudes a través de las buenas acciones que hemos hecho. Así como en la primera etapa, en el purgatorio, nosotros nos damos cuenta que es incorrecto, a diferenciarlo de lo que es una acción correcta. También, a través de volver a vivir todo lo bueno que hicimos, nosotros reforzamos lo que es correcto, lo que es bueno. Entonces, decir, esto está bien. Y tenemos el impulso en la siguiente existencia de que esto se siga haciendo, porque además es fuente de felicidad, es fuente de paz, de dicha. Así que esto es lo que sucede cuando entramos en el mundo astral y cuando termina el panorama completamente y se ha pasado por el purgatorio en las regiones inferiores y por el primer cielo en las regiones superiores, pues entonces el cuerpo astral se abandona. Lo que ha quedado se abandona en ese mundo. Y el espíritu, que es el yo, pues solo le queda un vehículo, que es la mente. Pero se ha llevado ya 3 átomos simiente. El átomo simiente del cuerpo físico, el átomo simiente del cuerpo vital y ahora el átomo simiente del cuerpo astral. Y todas estas experiencias, por supuesto, se las está llevando a través de los átomos simientes. Esa es su riqueza. Esa es su cosecha de la vida, lo que le va a servir para seguir evolucionando en conciencia. Aquí, solo para terminar este segmento, comento que en la etapa intermedia del mundo astral, porque hemos hablado de la parte inferior y la parte superior, hay una parte intermedia que se llama región neutra. Se ha documentado que hay personas que al fallecer se encuentran más en su foco de conciencia pasando la revisión en esa región, la región intermedia, porque han sido tal vez empresarios, han sido personas que han tenido negocios y que han sido justos, pero nunca se pusieron a pensar que al morir
ellos siguen existiendo. O sea que no han cometido muchos agravios para que tengan que pasar un purgatorio muy intenso, pero tampoco han hecho un desarrollo de conciencia en la que les hizo despertar impulsos de bondad y de involucrarse en proyectos de altruismo para desarrollo de la vida, etcétera, sino simplemente fueron justos, hicieron lo correcto, pero no fueron más allá. Entonces, cuando están en esa etapa, ellos experimentan, como si estuvieran soñando, pues una especie de aburrimiento muy prolongado en la que se dicen a sí mismos, pues yo creo que estoy soñando, pero ¿cuándo va a terminar esto? Porque allí no pueden hacer ya ningún negocio, no pueden hacer transacciones. Entonces también es una especie de situación no muy agradable. Así que solo era para complementar esto de que hay un área compuesta de las 3 regiones inferiores, un área superior del mundo astral, las 3 regiones superiores, pero recordemos que son 7 y esta es la parte intermedia o neutral, que es en la que se reviven estas escenas. Así que el cuerpo astral se va a abandonar y así como hemos dicho que el cuerpo físico se desintegra después de cierto tiempo entregándose a la tierra, o bien se desintegra en 24 horas por cremación, y el cuerpo vital igualmente se desintegra en el mismo tiempo que el cuerpo físico se entierra, o a la cremación también se desintegra, el cuerpo astral tiene su tiempo también. Claro que aquí ya no podemos hacer nada físicamente para acelerar su desintegración. Y el cuerpo astral puede quedar como un cadáver en ese mundo, en ese plano, que incluso puede ser revivificado por sentimientos, por elementales, por fuerzas que el ser humano crea en la Tierra y que se puede manifestar luego como fantasmas. Es así que se fundamentan muchos fenómenos paranormales de seres que ya han fallecido y que se han visto en lugares donde vivían. Y puede ser, en realidad, después de haber pasado cierto tiempo, que lo que se perciba por ciertas personas llamadas psíquicas sea el cuerpo astral, que es el cadáver que dejó la persona y que está en proceso de desintegración, pero que puede ser vivificado por las emociones, los sentimientos y las energías acumuladas en el ambiente. Bien, continuaremos en próximos estudios profundizando sobre lo que sucede en los planos superiores al mundo astral cuando una persona ha dejado la Tierra.